Sermón sobre las 7 palabras, Viernes Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este Viernes Santo meditando sobre la pasión de nuestro Señor, y en este día son dadas gracias especiales porque en este día se celebra el día de la pasión de nuestro Señor, y este es un día en el que meditar la pasión pues es una necesidad y es una gracia y es una obligación. Debemos tratar de comprender en la medida que nosotros podemos comprender, porque la pasión de nuestro Señor es algo que tiene un valor infinito, pero nosotros comprendemos algo, pero no todo, y así que cada año la Santa Iglesia nos da la oportunidad de meditar sobre este misterio. Ciertamente todo el año también hacemos referencia a la pasión de nuestro Señor, todo el año, pero en este día especialmente. Y vamos a meditar sobre las palabras que dijo nuestro Señor ya estando en su cruz, y que aquí en los países hispanos se tiene la costumbre de hacer este sermón de las 7 palabras siempre los Viernes Santos. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fue las palabras que nuestro Señor dijo como para excusar ese pecado gravísimo, ese pecado cruel que los judíos hicieron, y que nuestro Señor trata de excusarlo en su caridad, en su misericordia, porque se podían venir grandes castigos, y de hecho vinieron después sobre el pueblo judío por este terrible pecado, por este deicidio. Y nuestro Señor pues tal vez tenía consideración más hacia el pueblo judío, que era más ignorante, de que en cierto punto no sabían, como decía Santo Tomás, no sabían que Jesucristo era el Mesías, aunque sí se daban cuenta que era un gran santo, que era un profeta. Entonces de todos modos nuestro Señor trata de excusarlos para que sean perdonados. Así que nosotros también debemos saber perdonar a los demás y tratar de ver a qué punto ellos también a veces no podemos excusarlos, ¿verdad? Podemos perdonarles, en qué medida podemos encontrar alguna razón para disminuir su responsabilidad. No quiere decir que neguemos los pecados, que no existen o que no hay nunca culpa. Sí la hay, pero hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de los pecadores, de aquellos que nos ofenden, pero tengamos cuidado que no debemos aplicar esto con los que son enemigos de Dios, con los enemigos de la Iglesia, porque en ese caso no es a nosotros de dar perdón, es a Dios. Entonces pedimos sobre todo perdón por los pecados, las ofensas que nos han hecho a nosotros. Entonces tratemos de tener ese gesto de tratar de disminuir la responsabilidad de los demás, e incluso aunque sepamos que con certitud que ha habido pues algo que no sea posible excusar, podemos de todos modos pedir por ellos, ¿verdad? Pedir por los demás, por los que nos han ofendido, porque nos han hecho daño, y tratar de ofrecer nuestra cruz, nuestros sufrimientos, para que Dios les perdone y que no los castigue, y que no permita sobre todo que se condenen, que sean enviados al fuego eterno. Entonces hay que siempre rezar por los pecadores, rezar por los que nos han hecho mal a nosotros, y tenerles esa compasión de decir, bueno,
Aun si te has portado mal, pues yo no te deseo tampoco que vayas al infierno. Entonces hay que pedir para que Dios les haga concebir un dolor de sus pecados y que ellos mismos se arrepientan. Hay muchos casos de personas así que se portaban muy mal y por la oración de los buenos se convirtieron y llegaron a ser gente buena también. Así que ese es un triunfo más perfecto sobre nuestros enemigos, es hacerlos que se conviertan. Es un triunfo más radical, más perfecto, que logremos su conversión, que solo sean castigados o que solo sean neutralizados, por decirlo así. Es lograr que se conviertan, es realmente vencerlos completamente. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos esta generosidad de Dios en el perdón. Pero ese perdón que le dijo este ladrón en su presencia, acordémonos también de la Magdalena, cómo fue perdonada. Acordémonos del hijo pródigo, con qué generosidad Dios sabe perdonar, pero Él pone una condición, que nuestro dolor sea sincero. No basta pedir perdón. Hay personas que están acostumbradas a pedir perdón, pero no hacen ningún esfuerzo para corregirse, y entonces ahí se puede dudar de que Dios los perdona, porque no hacen esfuerzos. Hay personas que hacen esfuerzos, pero de todo modo no lo logran porque son débiles, porque son pecadores, y con ellos Dios tiene más misericordia. Pero aquellos que se aprovechan de la misericordia de Dios para seguir divirtiéndose, para seguir pecando, para seguir haciendo desórdenes, se aprovechan, por decirlo así, diciendo que Dios de todos modos es bueno y de todos modos me va a perdonar, y eso se llama un pecado de temeridad. Y los pecados de temeridad son a veces castigados con grandes penas, con el infierno. Entonces nunca hagamos eso. Sí, ciertamente Dios tiene paciencia con nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero nunca hagamos ese plan de decir voy a hacer esto, puesto que de todos modos Dios es bueno y me va a perdonar. Entonces eso está planificado, eso está calculado. Entonces a veces ahí es cuando Dios no perdona y Dios castiga. Entonces hay una diferencia entre el pecado de fragilidad y el pecado de malicia. El pecado de malicia es cuando hacemos todo calculado, diciendo al cabo después me voy a confesar. Entonces aquí en Querétaro se cuenta que hace mucho tiempo había un hombre que hizo un pacto con el demonio y diciéndole, yo te vendo mi alma, pero lo único que te pido es que me avises un día antes de mi muerte qué día voy a morir. Y así, entonces me das mucha riqueza, me das mucho dinero. Y ese hombre pasaba su tiempo a contar el oro que tenía, a contar las monedas de oro, pasaba su tiempo a contarlas, pero eso él lo hizo de una manera calculada, diciendo, si yo sé un día antes que me voy a morir, voy a confesarme y todo está arreglado. Entonces todo eso es una manera de tentar a Dios, y Dios castiga eso. Entonces el demonio no le avisó un día antes, y lo encontraron carbonizado. Este hombre murió así, de una manera misteriosa, es decir, que fue castigado por querer hacer su placer, ofender a Dios y al mismo tiempo salvarse. Así que hay personas que hacen eso, que están siempre ofendiendo a Dios y dicen, bueno, de todos modos me voy a confesar. Entonces no es eso. Jesucristo perdonó al buen ladrón, pero porque sí, el buen ladrón sí se arrepintió sinceramente. Entonces tengamos cuidado que nuestra contrición sea sincera, que no sea oportunista, que no sea a la ligera, ¿verdad? Porque hay personas que dicen estoy arrepentido y no están realmente arrepentidos. Entonces Dios sabe
qué hay en los corazones. A Dios no se le puede engañar. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Es uno de los puntos más importantes para nosotros en ese momento de la pasión, porque Jesucristo murió en la pobreza, le quitaron todo, hasta su vida, y Él hasta quiso darnos también a su madre. O sea, porque cuando la muerte de un hijo pues es una separación, es como perder al hijo en cierta manera. Entonces Él se iba a quedar sin su madre, y entonces lo que hizo es dárnosla a nosotros, y diciéndole a ella que ella nos adoptara a nosotros, que nos tomara como sus hijos adoptivos en ese momento justamente de su pasión, porque ella también participó a la pasión de una manera excelente, puesto que ella también estuvo ahí en la cruz todo el tiempo y siguiendo a nuestro Señor y ofreciendo y llevando la cruz con su Hijo y ofreciendo toda esta pasión por nuestra salvación. Ella se sometió a la voluntad de Dios, que quería que Jesucristo, su Hijo, muriera por nosotros para salvarnos. Entonces ella como madre hubiera podido decir: no, yo no quiero que mi hijo muera, yo no quiero que mi hijo sea sacrificado por los pecadores, por este mundo que no se merece nada. No, ella aceptó esa voluntad de Dios. Entonces se puede decir que ella también en ese momento es como si nos hubiera engendrado también. Jesucristo en su pasión nos engendró, porque por su pasión nosotros nacimos a la vida de la gracia, y también la Virgen María nos engendró ese momento, porque ella también estuvo unida estrechamente a la pasión de su Hijo, y ella también sufrió por nosotros. Así que tengamos presente que somos hijos, de ahora sí somos hijos de ella, ella nos acepta, ella nos ha tomado a cargo, ella nos ruega por nosotros, y es un gran consuelo. Pero también veamos cómo nuestro Señor muere completamente pobre, pierde sus bienes, su riqueza, su salud, su reputación, su vida, etcétera. Y entonces todo eso para enriquecernos a nosotros. Tengamos presente eso y no tengamos una devoción a la ligera de lo que es la pasión de Cristo. Tratemos de reflexionar para ver la importancia de este gesto de nuestro Señor. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de nuestro Señor en ese momento, casi ya para morir, como diciendo: ¿cómo es posible que yo, que he sufrido tanto? Habrá de todos modos personas que se condenarán, habrá de todos modos, no todos se salvarán, habrá muchos que irán al infierno, pero no es porque mi pasión no pueda salvarlos, sino porque ellos no han querido, porque no han querido someterse al Evangelio de Dios, porque no han querido someterse a la Iglesia, no han querido obedecer a la Iglesia, no han querido ser buenos católicos, teniendo todos los medios, yo les dejé todo lo necesario para que se salvaran, pero de todos modos mucha gente no querrá hacer esfuerzos y se perderán. Entonces, en ese sentido, nuestro Señor se sintió abandonado, porque Él sintió perder a todos esos hijos que deberían ir al cielo, pero que no irán. Entonces, tengamos compasión por los pecadores y recemos por ellos, para que Dios aumente el número. O sea, que nosotros tenemos esa misión, porque normalmente mucha gente se hubiera perdido, pero como Jesucristo dijo: yo he venido a salvar lo que estaba perdido,
quiere decir que si Él no hubiera venido, pues se hubiera perdido mucha más gente. Entonces debemos salvar eso que normalmente está perdido. Recemos por los pecadores, recemos por la conversión de los pecadores, recemos por los moribundos, recemos por los hombres que habrá en la tierra hasta el final del mundo, recemos para que Dios les dé la gracia de arrepentirse, y que si no resisten a esa gracia, porque hay personas que reciben gracias pero no las aceptan y no las quieren seguir, pero a veces cuando hay personas que rezan más, que rezan mejor, que ofrecen mejor sus cruces, sus sacrificios, a veces reciben gracias más grandes los pecadores, y entonces sí se convierten. Así que no hay que faltar en generosidad para convertir a las almas. Tengamos esa generosidad de rezar más, no dejarlos ahí para que, como diciendo, que hagan lo que ellos quieran, como diciendo no me interesa. Respecto a ninguna persona del mundo debemos tener indiferencia, y aunque no podamos hacer todo por todos, pues algo podemos hacer. Lo que siempre podemos hacer por todos es nuestra oración, pedir por ellos. Quinta palabra, tengo sed. Esa sed de nuestro Señor, pues se puede hablar en primer término de la sed física, que era tremenda por todo ese tormento que había sufrido, porque había perdido mucha sangre, porque no había dormido, que no había dormido mucho tiempo sin dormir, estaba debilitado, falta de alimento, y todos los golpes que lo habían dado, pues él estaba hambriento, estaba sediento. Pero también esa sed es una sed de almas, una sed de nosotros, una sed de que nosotros correspondamos a su pasión. No basta que digamos con que yo me salve, con que yo... No, nuestro Señor no quiere solo que nosotros nos salvemos, Él quiere que seamos almas generosas como Él lo fue, que no se limita solo a salvar las almas, sino que quiere que se vuelvan mejores, que se vuelvan santas. Y entonces esa sed no es solo de salvar las almas, sino también de santificarlas, de hacerlas mejores, y que Él encuentre una respuesta en los corazones a tanto amor. Y hay que responder con un amor mayor, con un amor más grande, y eso es lo justo, es lo normal, que hagamos ese amor a nuestro Señor. Tanto mayor es el don que se hace a una persona, tanto es mayor el reconocimiento normalmente. Pero hay almas tan duras que, aunque vean la pasión de nuestro Señor, no les conmueve, no les decide a mejorarse, son duros de corazón. Entonces nuestro Señor no está satisfecho que nosotros salvemos nuestra alma, no le basta. Él quiere más, quiere santidad, quiere generosidad en nuestra vida, y no quiere solo salvar almas, sino quiere que haya almas santas que correspondan al amor de Dios, y que se vuelvan también ellas muy amantes de Dios y del prójimo. Y esa es la sed que Él tiene, de almas generosas, que hoy estamos en un mundo que está lleno de mediocridad, de almas mediocres, porque se han vuelto liberales, porque se han vuelto mundanas, y quieren ser católicos a medias, y les parece que es suficiente, les parece que es lo justo, les parece que no hay necesidad de hacer más, y quieren al mismo tiempo compartir su amor con Dios, con el amor de las criaturas, del mundo, incluso del pecado. En su tibieza han decepcionado, han defraudado a nuestro Señor, y que lo han dejado sediento, lo han dejado sufrir en la cruz, porque no han correspondido a su llamada, no solo a la salvación, sino también a la santificación, a la generosidad, a la entrega total.
y eso es típico de los católicos modernos, liberales, que ya tienen una idea de lo que quieren dar y que ponen un límite a su santificación y no quieren que les pidan más porque se molestan. Entonces yo voy a rezar tanto, ya no me pidan que rece más. Entonces a veces ni siquiera dicen el rosario completo, pero no quieren que nadie les diga que hagan algo más. Entonces tratemos de darle a Dios todo lo que somos, todo lo que podemos y todo lo que incluso debemos, pero hay personas que dicen yo hago todo lo que debo, pero no todo lo que puedo. No, hay que darle a Dios todo lo que podamos y no decir todo lo que debo, porque entonces yo me fijo a mí mismo lo que yo considero que debo dar, pero no le doy a Dios todo, el 100%. Entonces le estoy negando algo cuando yo digo que le doy a Dios todo lo que debo, pero lo que yo debo según mis criterios, según mi voluntad, según mi juicio, y está cerrado porque no es así. Dios quiere todo. Sexta palabra, todo está consumado. En esta palabra nuestro Señor muestra que ya Él había hecho todo lo que Él podía hacer y que había completado el cumplimiento de todas las profecías que habían sido hechas sobre Él y que Él las había realizado, y entonces que Él había hecho esa obra completa, la obra de la redención, todo lo que Él podía hacer por nosotros y que era más que suficiente, y que todo lo que Él hizo para mostrarnos su amor y darnos los medios y para enseñarnos y para ayudarnos, entonces Él había hecho todo lo que era necesario de una manera sobreabundante, no solo lo suficiente, ¿no? Como algunos dicen, yo basta que te dé lo suficiente. No, nuestro Señor fue sobreabundante y además con sus bienes se dio a sí mismo, al punto que Él mismo se dejó comer en la última cena de los apóstoles. No podía hacer más por nosotros. Todo está consumado, todo está hecho, todo está dicho. Cuidado los católicos negligentes que se acostumbran y que de infidelidad en infidelidad llega un momento que les parece normal, ¿verdad? Que sean así, que sean infieles a la gracia, a los dones de Dios, y se acostumbran a vivir así, y sin hacer esfuerzos, sin rezar, sin convertirse, y no han hecho todo, y mucho menos de lo que deberían hacer. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor, en las cuales muestra que Él dio su vida porque quiso, y nos quiso salvar. Él no tenía ninguna obligación. Él hubiera podido salvarnos de otra manera, pero escogió esta manera tan difícil, tan cruel, tan dolorosa, para que motivar nuestro amor, para que nuestro amor fuera tocar nuestro corazón. Entonces Él nos quiso salvar así, de esta manera tan cruel, tan dolorosa, para que nosotros tuviéramos ese movimiento diciendo, pues realmente Jesucristo nos ama, nos ha querido, nos ha demostrado que sí nos ama, y que entonces ese gesto es para tocar nuestro corazón, para que nosotros tengamos más generosidad, estemos más despiertos y que reaccionemos con más fervor. Entonces Él ya había hecho todo por nosotros, y Él quiso entonces decir, bueno, entonces ahora sí que voy a morir, voy a dejar mi espíritu, o sea, su alma humana, en las manos de su Padre. Y así fue que Él murió después de haber sufrido prácticamente desconsolado, de una manera atroz, y que perdiendo todo, incluso en ese momento perdió
incluso a sus apóstoles que lo abandonaron, que lo traicionaron, y realmente no podía ser más dolorosa la muerte de nuestro Señor, pero Él venía del Padre y quiso volver al Padre también después de su muerte como hombre. Entonces nosotros también venimos de Dios porque Dios nos ha creado y debemos tener conciencia de que nuestra felicidad, nuestra única felicidad, nuestra perfección se encuentra en Dios, y se encuentra solo en que volvamos a Dios. Así la humanidad, si no reconoce, la humanidad hoy no reconoce que viene de Dios, que fue creada por Dios y que tiene que regresar a Dios para arreglar los problemas de la humanidad, pues entonces nunca los va a arreglar y nunca va a ser feliz, y muchísimas almas se van a condenar porque no han querido reconocer que le pertenecen a Dios, que todas las cosas creadas fueron precisamente creadas porque solo Dios las puede crear. Entonces hay que volver a Dios. Ese es el gran mal de nuestra época, es que no se quiere dar gloria a Dios y reconocerlo como fin de todas las cosas, y ese es lo justo, pero al mismo tiempo es nuestro único bien posible, porque fuera de Dios no se puede ser feliz, fuera de Dios no se puede vivir en paz, no se puede vivir en orden, no se puede hacer ningún bien. Entonces debemos volver a Dios, debemos volver y ponernos en sus manos y regresarle todo lo que Él nos dio, aunque ya sabemos que Él no necesita nuestros bienes, pero Él le hace le gusta, Él desea que nosotros se lo demos de corazón, y ese gesto de generosidad es lo que más Dios quiere. Por eso hizo tantas cosas para tocar nuestro corazón, para que nuestro corazón se vuelva generoso, para que nuestro corazón se vuelva amante. Y oh misterio, hay tantas personas que no responden delante de tanta bondad de Dios en su creación, en su encarnación, en su redención, y de todos modos la gente sigue dura. Los católicos liberales no se convierten y siguen sus caminos errados. Entonces pidamos a Dios que el mundo se convierta, que le dé Dios esa gracia, y que pidámosle que nos permita a nosotros colaborar en su obra de salvación de las almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.